Un día como hoy, pero dentro de una semana, el jueves que viene, vamos a estar hablando de un tema judicial, que es que la Cámara Federal de Casación Penal tiene como fecha el miércoles 13 de noviembre, según anunciaron, la confirmación de la condena contra Cristina Fernández de Kirchner en una causa absolutamente ridícula, armada, donde Cristina es inocente y donde fue condenada ya, y les voy a leer por qué fue condenada de los fundamentos, por firmar un decreto que pasó por el Congreso, por dos causas en las que ya fue sobreseída, o sea, argumentaron la condena en dos causas en las que fue sobreseída, y por unos chats que metieron por la ventana donde Cristina no aparece. Esos fueron los tres argumentos para condenarla a 6 años de prisión. La Cámara Federal de Casación Penal la semana que viene anunció que resuelve si confirma o no la condena que tuvo Cristina en un juicio. Quienes integran esa Cámara Federal, ya se los he dicho muchas veces, pero lo repito, uno es el juez Mariano Borinsky. Mariano Borinsky se juntó 16 veces con Macri en Olivos mientras esto tramitaba. Y el otro día les hablé bastante de este hombre porque viajó como representante de la Cámara Federal de Casación a el Gafi junto con el ministro de Justicia, Mariano Cunio Libarona, cosa rara porque van a un organismo que previene el lavado para que no financie el terrorismo, y el representante argentino es un ministro de Justicia que era abogado de narcos, que es justamente uno de los delitos precedentes de lavado. Pero volviendo a Borinsky, es un tipo que quiere ser jefe de los fiscales, quiere ser Procurador General de la Nación, está buscando acercarse al gobierno en este viaje, el otro día participó del evento de la policía, etcétera, y es uno de los que va a decidir el futuro de Cristina. El otro, Gustavo Hornos, que se juntó 6 veces con Macri en la Quinta de Olivos y en la Casa Rosada, y que además está envuelto en este momento en denuncias por violencia de género. Gustavo Hornos. Y el otro es Diego Barrotavenia, designado por Macri. Así las cosas, en una semana vamos a estar hablando de esto. ¿Por qué lo pongo de contexto? Porque el gobierno ayer volvió a anunciar que va a mandar 150 más o menos pliegos de jueces al Congreso para que se los aprueben. Aclaro algo por si no conocen cómo se designa a un juez. Los jueces, para llegar a jueces, tienen que ir a un concurso, presentarse a un concurso, que les vaya bien. Hay distintos tipos de maniobras en los concursos para direccionarlos, que tiene que ver con los jurados, que tiene que ver con la entrevista presencial, yo lo he publicado ya, pero el mecanismo es, hay un concurso, los mejores 3 del concurso quedan en una terna, esa terna la tiene que aprobar, aunque en concurso queden los 3, tiene que aprobarla el Consejo de la Magistratura, manejado hoy por Horacio Rosati. Para aprobarla tiene que haber 2/3, y es siempre muy difícil, y eso implica mucha negociación, y esa terna aprobada de 3 se la mandan al presidente. Y el presidente de esos 3 selecciona uno, que no tiene por qué ser el primero, puede seleccionar el primero, el segundo o el tercero, es indistinto, y lo manda al Senado. Y el Senado finalmente da su aval o no a la designación de ese juez. Por eso los manda al Senado. En el Senado tiene una mayoría importante el peronismo. Entonces va a haber ahí una negociación importante de jueces y de otra cuestión donde el peronismo tiene mucha importancia, que es en la Corte Suprema. El gobierno ya mandó a sus 2 candidatos a la Corte Suprema, uno es el juez Ariel Lijo, otro es el representante de las empresas de hidrocarburos, Manuel García Mansilla, y necesita los votos del Senado para que esas 2 personas integren la Corte Suprema. ¿Por qué? Y vuelvo también a lo de Cristina, porque en enero la Corte Suprema queda con 3 integrantes, y para sacar un fallo necesita 3 votos. Entonces necesitaría unanimidad. ¿Queda bloqueada la Corte con 3 integrantes? Sí y no. Sí y no. Depende de lo que decida el presidente de la Corte, porque puede o no impulsar los fallos donde no haya unanimidad, y en ese caso sí queda bloqueada, o convocar a conjueces que se sortean entre los presidentes de las cámaras federales de todo el país para completar la Corte de 5 integrantes. Eso está previsto. Pero bueno, es un sorteo y ahí no sabés qué juez, presidente de Cámara Federal, puede tocar para incidir en una causa. Lo cierto es que el gobierno va a mandar un montón de candidatos, de jueces, y es interesante revisar no solo quiénes va a mandar, que eso todavía está en veremos. Hace unos días se publicó una lista, yo consulté en el gobierno y me dijo, mira, eso es borrador todavía, vamos a ir viendo, pero sí les puedo ir diciendo, por ejemplo, qué cargos hay que ocupar, que ya es un dato importante. Por ejemplo,
hay un lugar en la Cámara Nacional de Apelaciones, hay varios lugares, pero uno en la sala B de la Cámara de Apelaciones en lo comercial. Es la sala del caso Correo. Esa sala va a definir si Mauricio Macri se funde o no. Resta que la Corte reactive la causa. Pero una vez que la Corte la reactive, esa sala es la que interviene. También, algo interesante para Mauricio Macri, hay una terna en donde está Cecilia Incardona. Ustedes por ahí no la recuerdan, pero ella intervino en la causa de espionaje que tramitó en Lomas de Zamora. Mauricio Macri está muy enojado con ella. Veremos qué pasa. También hay un cargo en la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional. El cargo por ahí no les dice nada, pero el primero que salió en ese concurso sí, es Daniel Rafecas. Daniel Rafecas es uno de los poquitos jueces votables en Comodoro Pi. Si lo mandan a otro lugar, queda vacante su juzgado en Comodoro Pi. Ojota con eso. También hay un cargo en la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín. Uno de los que quiere ir ahí es Pablo Yadarola. Pablo Yadarola es uno de los que viajaba luego escondido, ¿se acuerdan? Bueno, ahí tienen a Yadarola. Lugar importante que está en discusión, la Sala de Defensa de la Competencia. ¿Sí? Eso todavía no está habilitada la sala, pero sí está el concurso. Esa sala va a ser la que defina, por ejemplo, si hay un monopolio o no hay un monopolio. Eso está ahí en discusión. También uno de los que está queriendo ser juez es Juan Tomás Rodríguez Ponte. Y ese es un dato importante, porque Rodríguez Ponte es el histórico secretario de Ariel Lijo, que también quiere ser juez, ya es juez, quiere ser juez de la Corte. Rodríguez Ponte es el responsable de las escuchas. Volviendo a Cristina, es el responsable de que se filtraran las escuchas de Cristina. Y quiere ser juez nada más y nada menos que Lomas de Zamora, que tiene bajo su jurisdicción, por ejemplo, el penal de Seiza y el aeropuerto de Seiza. Juzgado muy importante. Y quiere ir ahí. Y otra, que no se les escape también en esto de las negociaciones, el Juzgado Federal de Primera Instancia de Hurlingham, recién creado hace poco, no tiene juez. La que está queriendo ir ahí es Ana María Cristina Juan. ¿Quién es? Es la esposa de un juez federal, Marcelo Martínez Di Giorgi. Les cuento todas estas cosas porque todo eso es lo que se está negociando. Y también están en discusión varios juzgados federales en provincias donde hay pocos juzgados. Entonces el juez federal de esa provincia es un tipo muy importante. Y ahí entra la negociación con los senadores. Todo esto también tiene que ver con la Corte. Y la Corte, esto les voy a contar, no lo vi en ningún lado, lo iba a publicar ahora el fin de semana, pero se los adelanto ahora, como primicia. La Corte esta semana dio un mensaje que pasó bastante de largo. La ley Bases, en uno de los artículos, cambia la ley de procedimientos administrativos, o sea, cómo se hace un trámite administrativo, y dice que esto es obligatorio para el Poder Ejecutivo, para el Poder Legislativo y para el Poder Judicial. Y la Corte esta semana dijo, a nosotros no, a nosotros esto no nos aplica, nosotros tenemos nuestro propio reglamento. Yo pregunté a especialistas y me dijeron, la verdad que la Corte siempre hace eso y no tenía otra, porque efectivamente si se le meten a decirle cómo tiene que ser su procedimiento administrativo, violarían su independencia como Poder Judicial. Pero bueno, justito, esta semana la Corte, la ley base se aprobó hace bastante. Esta semana la Corte por acordada dijo, a nosotros eso que pusieron en la ley bases no va. Ojo con eso. Y el otro dato importante de estos días es el caso YPF. Yo les he hablado mucho del caso YPF, de lo importante que fue la reestatización de YPF en 2012, decidida por Cristina, ejecutada por Axel Kicillof, pero votada en el Congreso, que se tomó esa decisión por lo del déficit en la balanza energética que tenía la YPF privatizada. ¿Qué hacían Repsol y los Eskenazi? En vez de investigar, de buscar pozos, de invertir, de desarrollar, básicamente sacaban dinero, vaciaban la empresa y teníamos un déficit en materia energética. Cuando se restatiza YPF, se revierte eso. Y las ganancias se empezaron a reinvertir, por ejemplo, en Vaca Muerta. Sin la reestatización de YPF, decidida por Cristina, ejecutada por Kicillof, todos los que están haciendo hoy negocios en Vaca Muerta no los estarían haciendo. Todos los privados, Y YPF también. Ahora, eso tenía una trampa en el estatuto de YPF que decía que si alguien quería volver a quedarse con la empresa tenía que pagar más de lo que valían las acciones del otro 49%. Es una trampa que dejó el menemismo. Y por ese motivo, existe este juicio en el cual la empresa YPF quedó afuera del juicio, lo cual es una muy buena noticia porque es la petrolera de bandera,
pero el Estado argentino fue condenado a pagar 16.000 millones de dólares. Que no solo no tiene el Estado argentino, no tiene nadie. Es impagable ese juicio. Y se metieron en un problema. El Estado argentino apeló eso, y el fondo buitre Burford, que es el que compró el juicio para litigar, dice, bueno, como el Estado argentino no tiene la guita, quiero las acciones de YPF, que sí vale eso. Y ahí se metió, y esta es la novedad, el Departamento de Justicia norteamericano, que ayer le dijo a la jueza Loretta Presca, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo no estoy de acuerdo que pueda venir un fondo buitre y en un juicio contra un Estado decir que se quiere quedar con las acciones de una empresa privada, donde el Estado es accionista mayoritario, pero es una empresa privada. Porque eso viola, dice el Departamento de Justicia, las leyes de inmunidad soberana de nuestro país, de Estados Unidos. Y mañana puede venir otro país y querer quedarse con cosas de acá. Y en este juicio, que es un juicio muy importante, no podemos sentar ese precedente. Es una decisión muy importante del Departamento de Justicia, muy buena para YPF también, y muy buena también para el país, porque nosotros necesitamos una YPF que siga siendo lo que es hasta este momento. Así que muy buena noticia llegó ayer de Estados Unidos. Volviendo a la Argentina, les pongo este contexto, a partir de la semana que viene vamos a ir sabiendo quiénes son las 150 señorías, como se les gusta que lo llamen a los jueces, que va a mandar el gobierno y que van a intentar que sean jueces en todos esos cargos importantes que les dije. 150 señorías.